las preguntas, yo creo que es lo más importante que podríamos nosotros estar validando en este momento. Y vamos a hacer ese recorrido, vamos a hablar ahorita un poco de lo que significa emprender, que es cada vez más común, más popular. Muchísimos jóvenes optan, y bueno, no solo jóvenes optamos por estos temas de emprendimiento. Vamos a hablar de cuáles deben ser las características que a mí me ayuden a determinar si yo soy un emprendedor. No necesariamente el emprendimiento es para todo el mundo porque tiene mucho que ver también con las características, las actitudes, las aptitudes que nosotros podamos llegar a tener. Vamos a hablar de cuáles son los aspectos claves del emprendimiento, cuáles son los apoyos que existen para emprender. No recorrer este camino solos. Es muy importante empezar a documentarse acerca de todos los planes de beneficios que existen en diferentes tipos de entidades y allí lo vamos a repasar. Cuáles son los riesgos más comunes, a qué nos exponemos, por supuesto, y a pesar de que al final estamos dejando como esa sección de preguntas, insisto, siéntanse en completa libertad de detenernos y hacer la inquietud que puedan llegar a tener. Vamos, Felipe, con la siguiente. Si quieres, adelante, es tuyo. Listo, perfecto. Bueno, pues digamos que cuando empezamos a hacer esta charla con Diego, digamos que una de las cosas que nos preguntábamos era, bueno, al final, ¿qué es emprender o qué entendemos por emprender? Entonces, como que decíamos, bueno, hay muchas maneras de emprender y hay muchas formas de entender un emprendimiento, pero al final lo definíamos como ese proceso que tenemos para poder crear, desarrollar un negocio, un proyecto propio y al cual, pues digamos que siempre va enfocado a algo, que va enfocado, bien sea a una necesidad de que vemos que en el mercado hay algo, vemos que hay algo que no está solucionándose o hay algo que decimos, venga, de pronto acá yo podría poner mi granito de arena, o que decimos, efectivamente, hay oportunidades que de pronto por mi contexto, por una situación específica, puedo llegar a aprovechar. Entonces, digamos que el emprender vendría siendo como todo ese proceso de crear y desarrollar como estrategias, para llegar, digamos, a cubrir esas necesidades y desarrollar un proyecto. Pero ¿qué implica, digamos, esto? Implica que hay una serie de circunstancias que pueden verse relacionadas con el tema de emprender, que es que, pues, el emprender puede surgir de una idea, puede surgir de un problema, de cualquier circunstancia cotidiana. De hecho, muchos emprendimientos surgen del uno estar sentado en el bus, caminar rumbo a cualquier sitio y decir, venga, ¿cómo soluciono este problema que yo tengo? Venga, como tal cosa, o venga, me ha pasado esto y no encuentro algo como cómo solucionarlo. Y muchas veces de ahí es que surgen esas buenas ideas que terminan volviéndose en un emprendimiento. No sé tú qué piensas, Diego. Sin duda, digamos que el punto importante es que no nos enamoremos tan o únicamente de la idea. Muchos emprendedores tienen una muy buena idea o tienen una muy buena capacidad o conocen algún modelo o saber algo de una manera muy particular y uno se enamora tanto de la idea porque dice esto va a ser exitoso. Es bien importante que entendamos si esa idea resuelve un problema real. Si las personas que yo considero que van a ser mis clientes me la van a comprar o no. Y he visto muchos emprendimientos como uno saca la idea, dice esto va a ser fantástico, se dedica a trabajar muchísimo tiempo y cuando lo libera no genera el éxito. Y uno sigue enamorado y empeñado y le sigue invirtiendo y no genera el éxito. Y es bien importante que a la hora de emprender entendamos esa necesidad con los que van a ser mis clientes y podamos validar de alguna manera si ellos comprarían ese producto o comprarían ese servicio. Es bien importante saber que esto es un camino lleno de obstáculos, pero que también tengamos la oportunidad también de ser diferenciales, de generar algo diferente. Y el emprender no es solo generar la idea desde cero, que es una de las alternativas. En algunos otros casos, emprender puede significar asociarse con un negocio que ya está en camino, ¿sí? Otro grupo de emprendedores ya están adelantando algo y uno se da cuenta que el talento que pueda llegar a tener o la experiencia que tiene cada uno de ustedes puede aportar mucho y eso es otra forma de emprender. O inclusive uno adquirir un negocio que ya va en camino, un negocio que de alguna manera ya está generando algún tipo de resultado y uno sabe que con las características y la disciplina que uno tiene lo puede potencializar muchísimo más. Ahora, no quiere decir que el emplearse esté mal, ni quiere decir que el emprender siempre sea muy bueno. En mi caso particular, como decía en una película, yo hablo desde la autoridad del fracaso. Yo estuve mucho tiempo empleado, salí, emprendí, me reventé, me fue muy mal desde el punto de vista financiero, pero aprendí muchísimo. Y volví a emprender y me fue muy bien. Y tenemos que tener presente que esas son las cosas que pueden pasar. Cada
llamémoslo así, fracaso en el emprendimiento se vuelve una experiencia que a uno lo apalanca para hacerlo mejor la próxima vez. Son muy pocos, desafortunadamente, los que han arrancado a emprender y en su primer momento, en su primera oportunidad, pues logran ese éxito muy grande. Es un camino de aprendizaje, ir asumiendo riesgos, de irlos controlando, pero les puedo decir que el emprendimiento enamora. Entonces, algunos de ustedes se de pronto, oiga, ahí, pero si usted ya era un emprendedor y estaba enamorado de esa idea, ¿por qué se volvió a contratar con una compañía además tan grande como... Y es conservar ese enamoramiento? Porque yo al interior de EY estoy haciendo emprendimiento corporativo. Es decir, estoy en un área donde todos los días estamos creando cosas diferentes, que yo era lo que hacía en mi emprendimiento. Iba, me sentaba con un cliente, entendía cuál era su necesidad y me encerraba con mi equipo de diseño y de desarrollo a crear un producto para ellos. Es lo que estoy haciendo acá adentro, pues obviamente con la ventaja de tener el apalancamiento o el apoyo de una compañía como EY. Entonces, eso encerramos en términos generales lo que significa emprender. Entonces, identifiquen ese producto o servicio que cubre una necesidad particular y empiecen a recorrer ese camino. Diego, ahí yo quisiera sumar una cosa frente a lo que dices que me parece muy interesante, frente a tu experiencia de haber sido emprendedor, de volver a emplearte, de estar ahorita empleado, pero aún así emprendiendo. Y es que emprender, como lo ponemos incluso en la diapositiva, implica que hay que tener una mentalidad muy abierta y ser capaz de adaptarse a las oportunidades que tenemos. Digamos que muchas veces las oportunidades pueden ser diversas o hay veces que las oportunidades son muy concretas y donde hay que tener muchas veces en ese momento de emprender la mentalidad de ser capaces de adaptarnos a ciertos retos, a ciertas situaciones. De hecho, ahorita pues ya en la siguiente diapositiva lo veremos y son de pronto algunas de esas características o esas claves de emprender justamente. Y con lo que tú decías, me lleva automáticamente a la primera, que es el saber identificar oportunidades, donde efectivamente donde muchas personas, que era lo que veníamos hablando y haciendo como un poco el hilo, donde muchas personas ven de pronto problemas, situaciones que normalmente evitarían o situaciones que de pronto los puede sacar de la zona de confort. El emprendedor tiende a ver esa oportunidad, decir, venga, si esto me está pasando a mí, ¿a cuántas personas más le estará pasando? Y si yo ya lo logré solucionar, ¿cómo ayuda a estas otras personas a solucionarlo? Y además genero un provecho de esto, una utilidad, lo veo como un negocio, vinculo a otras personas, que ahí de pronto va también un poquito más aislado a un segundo, y pues creo que digamos acá en Iguay lo vemos mucho, y es esa necesidad de también trabajar en equipo, de que muchas veces emprender no es sencillo, como lo decía Diego, por muchos factores. Desafortunadamente estamos hoy en día en una economía que en aspectos económicos está en una inflación bastante alta, donde cada vez los costos son muchísimo mayores, donde muchas veces para poder emprender necesitamos unirnos con diferentes personas. Y también lo hablo, como dice Diego, desde la experiencia un poco del fracaso, lo he tenido en su momento con varios proyectos que hemos generado y que muchas veces si uno quiere hacerlo solo se vuelve poco rentable en el tiempo, sobre todo, porque tú dices, bueno, es diferente si yo puedo poner un peso cada mes, así somos 10 y cada uno pone un peso cada mes y entre todos ayudamos, y además de eso, entre cada uno ponemos nuestra fuerza productiva, ponemos nuestro conocimiento, ponemos nuestro empeño, va a facilitar un poco más las cosas. No sé, Diego, ¿tú qué piensas frente a eso? Definitivamente, yo creo que es bien importante que nos empecemos a mapear con este conjunto de características y donde no tengamos, digamos, esa habilidad chequeada o registrada, pues busquemos alternativas. Una es capacitarme, leer mucho, documentarme, y la segunda puede llegar a ser asociarme con alguien que sí la tenga. Es, por ejemplo, alguna persona que sea muy disciplinada, por ejemplo, en un trabajo, en un empleo, cumpliendo los horarios y haciendo su trabajo, no necesariamente cuando se va al emprendimiento en el que la persona es su propio jefe, va a tener un resultado óptimo si no conserva esa disciplina. Emprender, en algunas maneras, pues da algunas características o unas ventajas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el manejo del tiempo. Pero si uno no reserva, por ejemplo, los tiempos adecuados y suficientes en el día de trabajo y siempre va como aplazándolo y uno tiene como esa actitud tendiente a procrastinar, pues difícilmente va a lograr un resultado positivo. Entonces, insisto, en esos casos, dotarse de una disciplina mayor
o precisamente asociarse con otra persona, otro emprendedor que también le apasione la misma idea que estoy desarrollando, pero que sí tenga esa disciplina y que me obligue a mí a ser disciplinado. Entonces, en este recorrido podríamos estar diciendo cómo estoy identificando yo las oportunidades. Ya lo hablábamos anteriormente, no me quedo solo identificando las oportunidades, voy y hablo con el posible cliente, identifico si compraría mi producto o servicio. Luego, tengo que tener la capacidad de trabajar en equipo, no solo porque mi emprendimiento tenga la capacidad de generarlo, sino porque siempre tengo que buscar esas redes extensas. Entonces, si yo quiero montar un emprendimiento que hace una distribución de un producto particular, material desechable, pues obviamente cuando yo trabajo solo voy a tener unas oportunidades o una capacidad limitada de ejecución. Si yo ya tengo la habilidad de ir, de conversar con compañías que distribuyen este tipo de productos y crear esas redes y trabajar con ellos y saber cómo converso con ellos, pues los temas empiezan a tener una magnitud mucho más importante. Ya hablábamos en el punto 3, autodisciplina, planificar y organizar. Es bien importante que nosotros nos planteemos una visión futura y nos enamoremos de esa idea, por supuesto, sabiendo que estoy diseñando con mi cliente, pero que yo sé a dónde quiero llegar. Cuando yo tengo claro ese sitio a donde yo quiero llegar, pues ya me puedo devolver al presente y colocar cuáles son los planes que tengo que hacer para lograrlos. ¿Sí? Entonces, mi propósito es llegar a tener una distribución de productos plásticos y desechables en 5 barrios de Bogotá. Esa es mi visión y que puedan estar interactuando y cambiando de mercancía y generar un modelo de negocio interesante. Ok, esa puede ser mi visión. Hoy no tengo ninguno. ¿Cuál es el primer paso que debo hacer hoy? Seguramente no voy a montar los 5 de una vez, voy a montar uno y lo voy a montar en el barrio donde pueda llegar a tener más demanda y voy a ir a visitar algunos sitios que ya lo tienen y conozco cómo operan y veo qué cosas le puedo mejorar. Ese conjunto de actividades para llegar de ese 1 a los 5 establecimientos, ese fuera el objetivo, tengo que tenerlo detallado, escrito y casarme con esa idea, como si no existiera plan B. Yo tengo que irme definitivamente a cumplirlo. Pero entonces viene el punto 4, la habilidad para ser adaptable. Yo tengo que tener la capacidad de medir si estoy bien o no. Yo puedo decir, en el momento en que mi primer negocio esté llegando a determinado nivel cuantificado, que esté vendiendo tanto, que tenga número de clientes, el valor que ustedes consideren, ya pienso en el segundo, no antes. Y obviamente me puede ir muy bien y eso se acelera o me puede ir regular y se está demorando. Entonces, lo importante es irlo midiendo. ¿Qué es lo que tengo que ir haciendo? ¿Cómo me adapto? ¿Por qué mi primer negocio, ese primer local, no me está funcionando? ¿Dónde está la diferencia? Oiga, no, los clientes no están viendo un valor diferente en mi producto, hay alguien vendiendo lo más barato, ¿será que tengo que conseguir un proveedor diferente? Y voy haciendo esos ajustes. Este primer negocio me va a ayudar a identificar y a probar mi idea, a saber que es exitosa y cuando ya lo tengo afinadito sí puedo llegar a crecer, porque ya sé que los demás van a tener un comportamiento similar. Habilidad para ser innovador es bien importante. No vendamos exactamente lo mismo. Si nosotros vamos a vender exactamente lo mismo, pues la competencia es extremadamente alta. Si yo ya estoy colocando un plus, la cosa es completamente diferente. Déjeme decir cualquier cosa. Por ejemplo, yo voy a todo el conjunto, si seguimos con la misma idea, a todo el conjunto de restaurantes de mi barrio y les digo, oiga, ustedes, ¿cuántos almuerzos venden al día? ¿Qué tantos de esos pueden llegar a hacer para llevar? O sea que usted por lo general utiliza tal stock de productos desechables. Yo me comprometo con usted a que simplemente todos los días usted me está diciendo cuántos ha gastado y todos los días en la mañana vengo y se lo repongo. ¿Sí? Hago una innovación muy pequeña en el servicio. Ellos ya no tienen que ir a comprarlo. Busquemos esas pocas alternativas que me den ese valor agregado. Aportemos cada vez más valor al cliente. ¿Sí? Y sexto, que obviamente yo lo hago desde el primer momento, establezco las metas claras y un plan de acción. Y es muy importante eso de las metas claras. Uno no puede decir, mi propósito es ser exitoso en la distribución de productos plásticos. No, ¿en qué momento eres exitoso? Hay que cuantificarlo. Oiga, en el momento en que yo ya esté vendiendo con una utilidad de, en el momento en que yo ya tenga tantos clientes, en el momento en que yo ya pueda estar generando un flujo de caja de X cantidad de plata. Es muy importante que nosotros le pongamos número a las cosas, que seamos extremadamente concretos en el momento de generar el plan de acción. ¿Coincides conmigo, Felipe? No, totalmente. Y pues digamos que hay veces que lo que decía, digo, a veces uno empieza a ver este caminito y uno empieza a sentirse identificado en ciertas cosas, u otras uno empieza a decir, venga, tengo que trabajar en esto. Que digamos que eso es lo bonito del emprender y como lo decía Diego,
mucha de la experiencia se va dando y te va permitiendo ir desarrollando también estas habilidades. ¿Cuál es la cuestión? Y lo hablábamos hace un poco. Van a haber riesgos, efectivamente, van a existir riesgos dentro del proceso de emprender, pero también van a haber momentos donde van a ser necesario tomar decisiones y donde esta clase de escenarios y aspectos van a permitir que el proceso sea mucho más fácil. Si yo tengo que tomar una decisión en la cual, por ejemplo, lo decía Diego, no sé, mi proveedor ya no está, la empresa la liquidó, tengo que tomar una decisión de con quién contratar nuevos productos. Si yo tengo un plan detallado, si tengo todo mi negocio organizado, tengo mis cuentas organizadas, pues va a ser mucho más fácil para mí entender cuál riesgo es menor y por qué debería contratar con uno o debería contratar con otro. Y toda esta clase de cosas son situaciones que se pueden desarrollar. Hoy en día, pues creo pues no sé, yo tengo 25 años y creo que las personas que estamos acá somos bastante jóvenes, incluyendo a Diego, por supuesto. Yo soy millennial, no lo sabías. Lo que pasa es que llevo 20 años siendo millennial, pero yo soy millennial. Exacto. Pero digamos que ya hoy nosotros tenemos un montón de información en todo lado y Diego que trabaja con temas de inteligencia artificial, con temas de tecnología, lo sabrá. Tenemos la información a la mano, literalmente a la mano, y digamos que hay muchas formas de capacitarnos, al igual que van a haber, pues ahorita van a haber algunos otros elementos que son necesarios, como el generar una red de contactos, generar, ampliar, digamos, nuestros vínculos sociales, y hoy tenemos todas las herramientas para hacerlo. Hoy digamos, si queremos aprender un tema, podemos entrar fácilmente a YouTube, si queremos conocer a alguien, podemos buscarlo por las redes sociales, si queremos generar contactos empresariales, buscamos en LinkedIn, o sea, tenemos una amalgama de cosas que podemos utilizar, que es importante empezar a saber también para qué las utilizamos y de qué manera enfocarlo cuando tenemos claro lo que decía Diego, cuando tenemos claro las metas, pues empezamos a buscar quiénes son las personas más convenientes para conocer, a quién me debo acercar, cómo podemos generar esa disciplina. Hay un montón de cosas que hoy, digamos que el Internet nos permite también facilitar. De pronto antes, hoy ya puede uno verse un documental de 2 horas sobre cómo funciona determinado negocio y entenderlo un poco más sin necesidad de ir a buscar a alguien específico, sin necesidad de entrar en un curso en específico. Entonces creo que hoy tenemos muchísimas herramientas, Diego, y no sé si con eso le damos paso a un punto que cuando ayer me lo dijiste me llamó mucho la atención y es cómo entiendo yo si soy un emprendedor o no, porque también es verdad que no todo el mundo tiene la habilidad para emprender, no todo el mundo, al igual que con los negocios, como dicen, hay gente que es experta en crear un negocio y que el Sí. negocio que ponerle funciona, como hay gente que coge un negocio que está perfecto y no le funciona porque tenemos habilidades diferentes, porque tenemos maneras de gestionar diferentes. Entonces, yo te pregunto a ti que has vivido un poco más en esa experiencia, ¿cómo reconocer si soy un emprendedor? Ese es un muy buen punto y eso merece una reflexión muy profunda de lo que son mis cualidades. Yo sé que el emprendimiento enamora, yo sé que uno empieza a mirar unos casos de cercanos o más lejanos de gente que está emprendiendo y uno por supuesto dice, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Hay una frase que a mí me encantó, todos por supuesto conocemos a estos grandes emprendedores como Elon Musk, como pues el creador de Apple, el creador de Amazon, y me da cuenta, o en esa frase que yo leía decía, ellos tienen 24 horas al día, no tienen más. Son exactamente las mismas 24 horas al día que nosotros tenemos. Pero ellos de alguna manera han venido creando un imperio y no tienen que ser tan grandes. Seguramente tenemos emprendedores más cerca que algún día arrancaron desde cero y que hoy en día tienen, no sé, un negocio respetable que les da cierta comodidad o tienen algo inclusive mucho más grande. ¿Qué los hizo diferentes? Y eso tiene que ver precisamente con esa reflexión. No tiene nada de malo ser un empleado. Y hay personas que son tremendamente exitosas siendo empleados. Una persona que tiene unas cualidades de ir adquiriendo cada vez más talentos y ejecutándolo para escalar y hoy en día ser, déjame decirlo así, un junior, un analista, luego un gerente, luego un senior, luego un socio de compañía. Hay personas que nacieron con ese talento y en algunos casos quizá irse a un emprendimiento significa derrochar ese talento en algo donde no lo puede llegar a aprovechar. Y conozco muchísimas personas y respeto y admiro muchas personas que han seguido ese camino de contratarse porque entendieron que ese es su camino donde pueden brillar. Hay otros que no, que dicen, oiga, yo no quiero estar empleado porque yo siento que yo tengo las capacidades de generar todos los temas completos. En mi empleo anterior, cuando yo era emprendedor,
además hacía promoción de emprendimiento. Muchos emprendedores llegaban a mi oficina con ideas de negocio, le echábamos tablero, ayudábamos a validar. Yo ayudaba como a estructurar precisamente ese tipo de cosas. Ahora desde EY también planteamos hacerlo o intentamos hacerlo con algunos partners que llegan con unas ideas supremamente interesantes y pude descubrir algo bien importante, que prácticamente de 9 de cada 10 personas que llegaban a mi oficina no eran emprendedores, eran inventores. Y eso es algo muy diferente, porque habían tenido una muy buena idea. Por ejemplo, en el mundo del software, ya lo comentaba Felipe, yo trabajo con temas de blockchain, NFT, inteligencia artificial, RPA. Entonces, en ese mundo es muy fácil, entre comillas, es muy fácil emprender porque no estoy teniendo nada físico. No tengo que comprar un local, no tengo que empezar a dotarme de materia prima, sino que con mi talento empiezo a desarrollar una idea bien interesante. Y llegaron las personas con una idea fantástica, pero no eran capaces de liderar una empresa. Y eso no es suficiente. Entonces, supongamos que yo me inventé una aplicación fantástica para lo que sea, para ordenar comida a la casa, por decirlo así. Y yo soy muy bueno, hice una aplicación hermosa, pero no sé cómo se maneja una empresa. No sé darle formalidad a una empresa. No sé cómo se vende la aplicación. Soy muy malo para hacer marketing. Quizás soy un desarrollador fantástico, pero mi mundo donde me siento más cómodo es en el escritorio de mi casa, donde no interactúo con los demás y genero unos productos fantásticos y un desarrollo y un código muy bueno. No es suficiente, porque eso es un inventor, alguien que tuvo una idea. Para ser un emprendedor yo tengo que tener una visión mucho más holística, tengo que empezar a tener unas características mucho mayores. Por ejemplo, esa habilidad de entender a ese posible cliente, si es una necesidad real o no. Tengo la capacidad financiera para no solo tomar riesgos, sino entenderlos. ¿Cuáles son los riesgos que afectan a mi negocio? ¿En qué momento tengo que reaccionar diferente? ¿Cómo los controlo? Si se materializa este riesgo, ¿qué hago? Eso merece un pensamiento completamente diferente. Y seguramente en los inicios de un emprendimiento yo le voy a gastar mucho tiempo a la idea, pero llega un momento en que yo tengo que distribuirme tiempo de manera diferente, donde seguramente sigo desarrollando mi idea en un 60% del tiempo, pero en un 40% del tiempo me tengo que volver un empresario. Tengo que entender cómo se gestiona una empresa. ¿Sí? Estoy dispuesto a trabajar duro. Hay momentos, abiertamente lo digo, había momentos en que siendo emprendedor, si uno no lograba ventas en el mes, pues no había con qué hacer mercado en ese mes. ¿Sí? Y entonces estoy dispuesto yo a generar un mayor esfuerzo, sobre todo en esas primeras etapas, hasta que logre que esa empresa empiece a tener un recorrido grande. Eso merece también una tenacidad bien importante, ser valiente, pero también tener esa visión clara y determinada. Tengo una mentalidad de aprendizaje continuo. El hecho de que desarrollemos una muy buena idea no quiere decir que mañana siga siendo una buena idea. Y así como ustedes pueden estar queriendo hacer emprendimiento, hay miles y miles de personas en Colombia, en América, en el mundo, queriendo ver ideas, seguramente inclusive para mejorarlas. Seguramente algunos de ustedes lo sabrán, algunos otros no. En Colombia salió primero domicilios.com y después salió Rappi. Y Rappi, miren dónde llegó a ser, y domicilios no llegó a tener el tamaño que tiene Rappi. Y Rappi identificó algo muy importante. Entre comillas, podíamos pensar que Rappi copió el modelo de negocio de domicilios, pero no, porque domicilios.com vende domicilios y Rappi no vende domicilios. Rappi vende tiempo y eso lo compra la gente mucho más. Entonces, si quieres un domicilio, vas a domicilios.com, pero si tienes que hacer una fila en Rappi, puedes contratar para que alguien vaya y haga la fila por ti. Alguien vaya y traiga un paquete por ti. Alguien vaya o venga un médico a tu casa y eso lo puedes inclusive hacer por Rappi. Entonces te está vendiendo tiempo. Con esto quiero decir que la idea que ustedes tengan puede llegar a ser replicable y eso me exige yo estar aprendiendo, innovando, creciendo, entendiendo a mi consumidor, mi cliente, cómo recibió mi producto y de qué manera yo lo voy a ir mejorando permanentemente para que me aleje de aquellos que me quieran copiar con mi idea de negocio. Estoy dispuesto a pedir ayuda y aprender de otros, muy importante, muy importante. Cuando empecemos a tener un ritmo, no queramos acaparar, oiga, esta es mi empresa, me está yendo bien, esto va a ser para mí solo, no. Miremos de ese conjunto de características, ¿dónde no soy bueno? Oiga, es que yo soy buenísimo para estar desarrollando este producto en mi computador y algunas cosas fantásticas, pero no tengo el tiempo o no sé venderlo. Oiga, ¿con quién me asocio para que vaya, que yo le pueda explicar la idea, ayudarle a sentir la misma pasión por el producto y vaya a la calle o vaya y haga marketing digital y ayúdeme a vender? ¿Sí? Les aseguro que es mucho mejor ser
tener el 10% de una empresa de 1.000 millones de pesos que tener el 100% de una empresa de 20 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, en la medida en que seamos muchos más, piensen en que esto puede tener una dimensión y un apalancamiento muy diferente. Felipe. No, me dejas pensando en una cosa y es que, bueno, ahí como a manera de contar un poquito de una experiencia que tuve en algún momento, iniciamos con unos compañeros un proyecto de podcast y generando a partir de eso algunos eventos en vivo y demás. Y era muy curioso porque justamente nos pasaba eso último que decías. Decíamos como que todos estábamos muy enfocados en el proyecto, nos estaba viendo supremamente bien, estábamos grabando con gente, digamos, importante, reconocida en los medios, en los eventos estábamos llevando una buena cantidad de personas, pero por ejemplo nos dimos cuenta que ninguno de los que estábamos dentro del proyecto sabía manejar dinero. Y eso era una de las cosas que entonces decíamos como, no, venga, cojamos esto, metamos acá, pongamos esto acá, empezamos a recibir, digamos, lo primero que nos empezaba a llegar y así mismo se iba. Entonces, en vez de reinvertir, terminamos gastándonos el dinero, no contábamos con alguien que realmente nos dijera, venga, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y a partir de eso, uno empieza a decir, venga, si hay necesidades que efectivamente tenemos que empezar a respaldarnos con otras personas, si hay situaciones que dentro del proyecto, por más rentable que sea, si no lo sabemos administrar y gestionar, pues va a ser muy difícil que sea sostenible en el tiempo. Entonces, ahí también me hacía pensar frente a todo esto de las ideas de negocio, a que hoy tenemos muchísimas otras posibilidades, afortunadamente, de generar negocios, dado que hoy las redes nos dan una facilidad grandísima de llegar a un gran número de personas, de que nos dan una cantidad de opciones en cuanto a generar contenido para la creación de nuestros productos, para vender servicios, para cualquier tipo de cosa, pero también es muy importante entender, digamos, estos puntos a los que nos hacía mención Diego, porque al final son los que te hacen reflexionar si realmente puedes llegar a determinar o el éxito de un proyecto, sobre todo pensando en una cosa y es que en el emprendimiento va a ser muy importante la constancia. No es algo que podamos decir, hoy arranco y hoy estoy supremamente motivado, monto 20 imágenes a Instagram, consigo un montón de seguidores, hago mis primeros pedidos, no sé, por decir algo, envío, demás, pero entonces la siguiente semana ya un día amanecí, está lloviendo y como que, ay, no, mejor hoy me quedo acostado y mejor como que no, y se me va alargando los procesos. Al igual que, como lo decía, digo, esto, digamos, es de mucha constancia, es de necesario ponerse, digamos, planes, de efectivamente ejecutarlos y de generar un proyecto que efectivamente sea exitoso, pero a partir del generar esas habilidades. Lo que decía, a veces uno juega a veces con la necesidad, a veces no, y a veces jugar con la necesidad, digamos que no quisiera uno que fuera lo ideal, pero genera lo que decía Diego, dice, pues madre, si hoy no tengo que comer y me toca salir a vender, pues me las ingenio, me vuelvo el más recursivo, que era tímido, busco la manera de entrarle a las personas, de ver cómo, porque muchas veces cuando se está jugando con esa clase de factores, pues nos obliga a salir sí o sí de la zona de confort. Entonces yo creo que una invitación que hago frente a estas herramientas de cómo llegar a ser un emprendedor también es ser atrevidos un poco en cuanto a salir de nuestra zona de confort, de que muchas veces podemos estar en una situación que parece ser muy buena, muy cómoda, pero para emprender hay que ser capaces de dar a veces ese salto de fe y de tomar una decisión, pero de una decisión que efectivamente podamos sostener en el tiempo y que no sea una decisión de un día y que mañana entonces me arrepiento y ya no. Porque pues eso es lo que muchas veces pasa en los emprendimientos, que decimos como listo, arranquemos, vamos con todas. Pasa la primera vez, pasa la segunda, y después decimos, ay, bueno, dejemos esto ya no para mañana, sino para el siguiente mes. Y ese mes se vuelven 2 meses, se vuelven 3 meses, retomamos el emprendimiento un año después y al final pues no tiene los resultados que muchas veces esperamos. Y pues obviamente nos vamos a desmotivar porque creo que la motivación, no sé tú qué piensas, Diego, pero creo que la motivación sí es un aspecto bastante importante en el tema del emprendimiento. Y no sé tú si has tenido momentos donde de pronto te hayas sentido bajo de motivación, cómo los gestionabas, cómo decías, hoy me está costando, pero ¿cómo hago para solucionar eso? Claro, justamente porque cuando uno no tiene ese plan perfectamente escrito, pues obviamente cada día viene con su afán. Y yo puedo tener días buenos y puedo tener días malos. Y los días malos van a tender a llevarte al fondo, a hundirte. Y ahí se necesita muchísima determinación para entender que mañana volvemos y arrancamos y la idea persiste. Pero cuando yo tengo ese plan perfectamente descrito, yo sé que va a haber días malos. Entonces yo sé que
en el mes quiero vender X cantidad de unidades, 150, y empecé vendiendo muy bien y después pasé 3 días vendiendo mal, pero yo todavía sé que puedo llegar a la meta del mes. Entonces, ejecuto diariamente, le pongo ganas diariamente, pero mi visión está en una meta un poquito más larga, porque eso siempre me va a dar la oportunidad de recuperarme. ¿Sí? Y por supuesto, el emprendedor tiene que tener una capacidad mental de automotivarse. Cuando yo no estoy en un grupo donde hay varios socios, como la experiencia que nos contabas, Felipe, pues yo tengo que tener esa capacidad. Cuando yo ya voy en ese grupo, es muy importante que en el grupo haya un soñador, un inspirador. Si son ustedes, pues todavía mejor. Pero si no, busquen asociarse con una persona así que les ayude a mostrar que el tema se puede y que va hacia adelante. Si yo he hecho un análisis juicioso al comienzo, si me he sentado con el cliente, si he validado que mi producto se vende y si yo tengo un plan, les aseguro que los días buenos van a ser bastante más que los malos, porque siempre van a seguir apareciendo. ¿Sí? Esta parte, ¿te parece si la comentas, Felipe? Claro que sí. Bueno, digamos que pues ya creo que nos quedan más o menos 10 minuticos, entonces nos toca ahí, se nos fue a toda. Sí. Pero para comentarles un poco, digamos que hay muchas formas que tenemos de apoyo para emprender. Y digamos que lo ideal es que ustedes también hagan uso de estas formas. Hay muchas alternativas, muchas veces es de sentarse a buscarlas. Yo he tenido la oportunidad de estar cerca de algunos procesos de estos que ya les voy a comentar y a veces uno se sorprende porque se da cuenta que una vez cree que van a participar 10.000 personas, 100.000 personas en convocatorias para emprendimientos y a veces participan 2, 3 personas. Hay muchas que al final las terminan declarando desiertas porque nadie se presentó, nadie participó. Y pues la invitación, digamos, con esto es que se acerquen de pronto a estos escenarios. Uno, pues ya lo hemos ido hablando con Diego a lo largo de la charla, y es la importancia de las redes de contacto, de conectarse con otras personas, bien sea de la misma industria, de otra industria, de personas que de pronto nos sirvan para ampliar, bien sea nuestro núcleo de contactos o de ampliar nuestra perspectiva de negocio a partir de muchas cosas. No necesariamente siempre buscar a alguien pensando en el capital o pensando efectivamente en su utilidad, sino que muchas veces escenarios como esto, el poder preguntarle, digamos, a una persona como Diego, que sabe tanto, que nos cuente desde su experiencia, muchas veces ayuda más que otro tipo de escenarios porque ya te ayuda a entender un poco más y aterrizar muchas veces más las ideas. También pues hay algunos programas de financiamiento, hay un montón del gobierno de programas de financiamiento donde lo que piden muchas veces es realmente que generemos proyectos que estén organizados y que tengan una estructura clara, donde dice, venga, usted emprendedor, lléguese a mí con su proyecto, pero defíname muy claramente cuál es su proyecto, qué es lo que usted quiere hacer, cómo lo quiere hacer, qué va a generar. Muchas veces estos programas de financiamiento lo que realmente ponen como requisito es, mire, yo le colaboro a usted con su proyecto, pero necesito que usted me demuestre cómo este proyecto puede generar, no sé, 10 empleos de acá a 2 años. Necesito que usted me asegure que este emprendimiento me puede generar 10 empleos y yo le puedo ayudar financiando tanto porcentaje. Entonces, es de muchas veces sentarse, de que el emprendimiento no se quede muchas veces solo en la palabra, que a veces también queda como, ay, yo tengo una super idea y la contamos a todo el mundo, pero nunca la materializamos, nunca generamos un documento real con eso. Entonces, eso es muy importante para esta clase de convocatorias, de definir cuáles son los objetivos, si lo vamos a montar bajo el nombre de una empresa, cuál es nuestra misión, nuestra visión, a qué vamos proyectados y a partir de eso tener algo mucho más robusto. Al igual que como están ustedes acá, pues el escenario de cursos y capacitaciones, hay muchas gratuitas, hay muchos cursos online de la Cámara de Comercio, también hay un montón de cursos de todo tipo de cosas, hay de aspectos legales, de manejo de nuevas tecnologías que puede a veces incluso escucharse a veces algo alejado, pero muchas veces uno cuando entra a esos cursos le da el valor y dice como, venga, ahí ya aprendí algo nuevo que puede servir en mi emprendimiento. Por otro lado, tenemos incubadoras o aceleradoras de empresas, que estas son en los casos que ya hay una empresa, digamos, más montada, que ya está un poco más sólida y que pues lo que se busca a partir de esto es encontrar, digamos, socios capitalistas que digan, venga, quiero apoyar su empresa, quiero apoyar lo que usted está haciendo. Y por otro lado, pues hay muchas entidades, muchas ONGs, muchas entidades sin ánimo de lucro que lo que buscan es potencializar el trabajo y pues que se pueden apoyar de eso. Digamos que pues al otro lado van a encontrar lo que les hemos venido también diciendo,
apoyarse mucho del marketing, apoyarse mucho de las redes sociales, de los nuevos escenarios de comunicación, de todas las plataformas, no solo para hacer relaciones, sino para aprender y ver también muchas de las otras cosas que tienen los demás por decir y las experiencias que se encuentran hoy en las redes, los videos. Bueno, hay un montón de cosas que ustedes pueden hacer con esto. No sé, Diego, ¿tú qué quieres decir de pronto frente a estos apoyos? No, muy claro. Yo creo que en aras del tiempo avanzamos, Felipe. Listo. Bien, esto siempre va a tener riesgos. Algunos de ellos los vamos a poder controlar, otros no. Evidentemente, cuando nosotros arrancamos nuestro emprendimiento, al comienzo vamos a tender a ser un poquito más laxos, seguramente si mi producto es algo tangible, pues va a salir un poco más caro porque lo estoy ensayando la primera vez que lo hago, de pronto daño materia prima, etcétera, pero eso me empieza a dar conocimiento y es bien importante que me ayude a identificar cuáles son esos puntos donde para mí genera un riesgo. Si estoy construyendo algo, si estoy haciendo un producto, no sé, alimenticio, una manufactura, lo que sea, es bien importante entender cuál es, por ejemplo, la proporción que tiene del costo toda mi materia prima, ¿sí? Y algo que siempre se nos olvida, ¿cuál es el costo de mis horas si yo soy el que lo produzco? Entonces, si la materia prima hoy vale 1.500 pesos, pero mañana va a pasar a valer 1.800, ¿mi negocio sigue siendo rentable o yo qué hago? Y a eso es lo que nos referimos con poder identificar cuáles son esas variables que pueden poner en riesgo mi negocio. Es bien importante que nosotros sepamos cuáles son las que tienen relación con lo financiero, etcétera, o cuáles inclusive con otras. Por ejemplo, supongamos que yo tengo 3 personas subcontratadas para que me ayuden con mi producto. Mi emprendimiento le está yendo muy bien y hay esas 3 personas. Y no sé, voy a decir cualquier cosa. Hay una ley del gobierno que saca la reforma laboral y nos obliga a pagar ahora, no sé, algunos otros beneficios laborales. ¿Qué tanto afecta eso a mi negocio? Eso yo no puedo controlar la decisión que existe en torno a la ley, a la reglamentación, al mercado. Pero yo sí puedo controlar el efecto en mis variables. Entonces yo puedo decir, oiga, si yo tengo contratadas 3 personas, ¿hasta dónde podría aguantar un aumento? Si el aumento es de tanto, pues voy a tener que pasar por lo penoso de salir de una persona y meterme yo más a trabajar. Pero lo importante es empezar a mirar cómo puedo yo absorber esos posibles efectos que pueda llegar a tener el cambio en mi negocio. Entonces, tengo que saber tanto de mi negocio, no solo de la idea, sino que poder entender realmente qué es lo que va a generarse. En muchos casos, por ejemplo, cuando son compañías manufactureras, dedican todo el esfuerzo a, no sé, a la producción del bien. Déjeme pensar en alguna artesanía. Entonces estamos produciendo algo, una artesanía, 20 personas produciendo y yo voy y las entrego y las vendo. Oiga, un día a alguien le sale mal esa artesanía y quiere levantar la mano y decir, oiga, yo quiero poner un reclamo y necesito que me corrijan esto. Y yo no estoy preparado para eso. Oiga, ¿y aquí quién recibe los reclamos? ¿Y cómo debo hacer? Y cuando recibo un reclamo, ¿qué hago? Yo cambio el producto, si se me dañó todo un lote, ¿qué hago? Eso hace parte del ritmo común de los negocios. Y eso es bien importante que ustedes en las capacitaciones, como lo comentaba Felipe, ayudemos a entender todas esas variables y empecemos a analizarlas y empecemos a probarlas. Hay algo muy grave que solemos utilizar una frase y es parálisis por análisis. Entonces, nunca van a tener su negocio completamente dimensionado y planeado, nunca. Ustedes hacen una parte del plan, van, testean, hacen el producto, validan con el usuario y siguen creciendo. Porque nunca va a ser suficiente todos los cursos que tomen, siempre van a querer tomar uno más. Nunca va a ser suficiente el producto, va a ser absolutamente eficiente en costos, siempre voy a querer mejorarlo más. Pero cuando lleguen a un nivel donde ustedes ya se sienten cómodos con el producto, con la manera como lo pueden vender y saben cuáles son los riesgos que pueden soportar, empiecen a lanzarse al mercado. Lancen, aprendan y recompongan. Vayan haciendo esas afinaciones. Felipe. No, totalmente de acuerdo con Diego y es que efectivamente no hay nada ahí como la experiencia. O sea, hay veces que uno en lo teórico, no sé, como cuando uno está en el colegio, uno se aprende todo el tema, pero el día que le dicen, venga, aplica ahora esta fórmula a la vida cotidiana, a veces ahí se bloquea un montón y son cosas que se escapan, digamos, de esa racionalidad porque son cosas muy empíricas, muy prácticas y que es necesario estar ahí. Entonces, pues bueno, cumpliendo un poco con el tiempo, justo a las 45 como nos habían solicitado,
Abrimos el espacio para cada uno de ustedes, para escucharlos, si quieren abrir el micrófono, prender la cámara, hacer las preguntas que quieran, pues de pronto hacerlo y pues nosotros de pronto desde nuestra experiencia, de lo que sepamos o desde lo que podamos aportarles, pues poder escucharlos. Les dejamos ahí esa frase que es de Brian Tracy, que dice, la curiosidad es una de las mejores cualidades que un ser humano puede tener, ya que es lo que nos impulsa a preguntar, investigar, aprender y mejorar. Si tienes preguntas, no tengas miedo a hacerlas. La pregunta correcta en el momento adecuado puede abrir puertas, desafiar creencias, despertar la imaginación y cambiar el rumbo de la historia. Y creo que este es un momento importante para hacerlas, para que ustedes exploten de pronto esas ideas que tienen. Y pues nada, no sé si Diego quiere decir algo y abrimos el espacio a las preguntas. A ver, no, pues primero, ojalá tengamos muchas preguntas o si no, vamos cerrando con unos mensajes clave, pero ¿quién se anima a preguntar? ¿De alguna experiencia que ya tenga, que venga trabajando o que quiera hacer? ¿Qué inquietudes principales hay? A ver, mientras se animan, hay una frase japonesa, de la lógica japonesa más bien, que a mí me encanta y dice, si alguien puede hacerlo, significa que yo también puedo hacerlo y quizá lo puedo hacer mejor. Si nadie puede hacerlo, significa que debo ser el primero en hacerlo. Y esto tiene que ver también en esa, otra vez, en la identificación de las cualidades que yo tengo. Si yo soy una persona muy buena en generar ideas y en ejecutarlas, seguramente voy y busco una idea de algo que nadie esté haciendo y la empiezo a ejecutar y puedo llegar a ser exitoso. Si de pronto no soy tan bueno generando ideas, pero soy un duro trabajando y quiero hacer emprendimiento, ahí es cuando yo busco esa persona que sí generó las ideas. Alguien ya lo está haciendo, pero yo puedo ayudarle a que lo haga mejor. ¿Sí? Ahora, el problema que pueden llegar a tener las personas que tienen demasiadas ideas es que se pueden quedar en ese mundo de los sueños y no de las realidades. Hay una jefe que yo tenía, decía una frase que me encantaba y decía, nosotros no solo tenemos que tener iniciativa, sino acabativa. Entonces, no solo generar ideas, sino cómo agarramos unas de esas y empezamos a hacerlas en pequeño y creciendo, en pequeño y creciendo. Yo no sé si tenemos manos levantadas, pero ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿O quiere comentarnos algún caso? Diego, ahí escribieron una pregunta. La escribió Valeria. Ajá. ¿Tienes alguna recomendación de libros o artículos en línea por el que podamos guiar? Bueno, yo te voy a decir mi experiencia. El libro que a mí me encanta no tiene que ver, o sea, pareciera que no tuviera que ver con el emprendimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque documentación, ya lo comentaba Felipe, alrededor del emprendimiento hay montones. Y tenemos que empezar a tener la capacidad de empezar a filtrar qué sí me sirve y qué no. Puede haber mucho material que ya es demasiado complejo, que no es para el momento cuando yo estoy arrancando una idea. ¿Sí? Hay que buscar material más bien sencillo. En esto, por ejemplo, las cámaras de comercio tienen unos materiales muy buenos porque no solo me están diciendo la metodología para emprender, sino cuáles son los pasos para hacerlo de manera formal. Y me dan acceso a una cantidad de material de comunidades que me pueden llegar a apoyar. El libro que yo leí que me sirvió fue para generar motivación, fortaleza y determinación. Se llama El hombre en búsqueda de sentido. Y eso me ayudó a darle propósito a que yo entendiera si mi propósito iba por el emprendimiento o no. Y a generar ese coraje que se necesita en el momento de emprender. Es una lectura que nos sirve en cualquier momento de la vida para muchas cosas, pero yo en ese momento lo tomé de esa manera. Y ya cuando el emprendimiento iba en camino y empezaba a tener personas a cargo, que no deja de ser un reto poder gestionar a la gente, me leí La Paradoja, ¿sí? Que habla de la pirámide invertida y cómo el mundo del ser. Ay, creo que Diego se fue un Sí, poco. bueno, mientras Se, entonces yo continúo ahí mientras Diego vuelve, porque lo dale. perdimos. Bueno, digamos que contestan también y sumándome a lo que decía Diego, sí los invitamos un poco a acercarse al tema de las cámaras de comercio porque es muy, muy interesante. O sea, las cosas que ofrecen pueden ser muy, muy buenas y tienen cursos de todo tipo para todos los gustos. Sin embargo, yo en lo personal también soy muy consumidor de podcast, me gusta hacer podcast, de hecho tenemos varios estilos jurídicos, un poco más relajados, de diferentes temas, y hay uno en especial que me gusta mucho y que se les recomendaría, que se llama Creativo.
Es un podcast que hace un chico en México que simplemente él se lo encuentra en YouTube, donde él lo que hace es sentarse con diferentes personalidades y ellos empiezan a contar un poco sobre su historia, sobre cómo decidieron entrar a los mundos en los que están. Hay gente de todos los estilos, políticos, artistas, pintores, músicos, o sea, hay gente con muchos estilos diferentes que cuentan un poco su historia de cómo llegaron y de cómo les tocó de pronto romper un poco con los parámetros sociales para poder ingresar en las diferentes tendencias. Entonces creo que puede ser un podcast que les puede ser de mucha utilidad porque van a encontrar probablemente muchos perfiles de personas que ustedes dicen, venga, me siento identificado con esto, venga, escuchemos un poco sobre los hábitos que tiene esta persona, sobre cómo desarrolla una cosa, cómo entró en este mundo. Entonces les puede ser muy interesante. No sé si Diego ya nos escuchas nuevamente. Se me reinició, yo no sé hasta qué punto me escucharon. Hablé de los dos libros, de dos libros. ¿Sí me escucharon los dos libros? Falta un poquito del segundo, que no te lo Bueno. escuchamos. Pero yo mencionaba que ya cuando el emprendimiento va en camino y empiezan a trabajar con equipos de trabajo y si tiene personas a cargo, me encanta un libro que se llama La Paradoja, que tiene que ver con el servicio y la pirámide invertida. Y otro libro, ahorita mientras se reiniciaba mi Zoom, no sé qué le pasó, me acordé, otro libro que leí que es fantástico, se llama Elon Musk, que es la biografía de Elon Musk, el fundador de Tesla, que es supremamente aspiracional. Hay cosas muy buenas que él hizo, otras no tan buenas. Esas no tan buenas muestran cómo la llevaron a esas caídas en su momento de la empresa, pero cómo la determinación lo tiene donde está. Hoy en día está lanzando cohetes a la luna, imagínense. Creo que había alzado la mano Angie. Angie, no sé si quieres abrir tu micrófono, prender la cámara, como quieras. Te escuchamos. Bueno, buenos días para todos. Gracias, Diego y Felipe, por esta charla. Me han dado como muy buenas herramientas a la hora de ver. Pues tengo una inquietud y es que yo en estos momentos laboro para una empresa grande, pero también me gustaría poder mejorar la gestión de mi tiempo y hacer emprendimientos después del horario laboral. ¿Qué recomendaciones ustedes darían en cuanto a esas actividades de mezclar el emprendimiento con el horario laboral? Bueno, yo lo hago y me encanta. Si uno está escogiendo una idea que no le apasione, va a ser tremendamente difícil que lo logres. Va a ser una carga y seguramente vas a claudicar muy rápido. Yo soy un dormilón de miedo, a mí me encanta dormir muchísimo, quiero dormir mis horas, pero yo ahorita también estoy haciendo un emprendimiento adicional alrededor de la tecnología blockchain. Yo termino mi jornada de trabajo, que en consultoría no se sabe cuándo es, 8, 9, 10 de la noche a veces, y no me da sueño. Y quiero de una vez meterme al tema de blockchain y a veces me da la 1 de la mañana trabajando, los 2 de la mañana, porque quiero avanzar, quiero hacer algo más. Y para mí, cuando tú tienes la idea clara de lo que tienes que hacer y te apasiona la idea, otra de las frases que aparecía en uno de esos libros, que creo que uno de los que les recomendé, decía, nosotros no queremos dormir cuando lo que estamos viviendo despiertos es mucho más apasionante que lo que podemos soñar. Y eso es lo que yo siento que me está pasando cuando empiezo a hablar de ese tema. Entonces yo ya quiero terminar mi trabajo por el que me pagan un sueldo lo más temprano posible para tener tiempo suficiente para empezar a engancharme. Es bien importante que eso sea lo que pase, o si no, insisto, vas a claudicar más rápido, muy rápido. Y lo otro punto es, quizá el mejor momento para emprender, para las personas que están recibiendo un salario y quieren moverse a este mundo, es cuando yo estoy trabajando. Y en efecto voy a tener un esfuerzo adicional, pero hay una diferencia enorme. Si hoy en día ya dejas de trabajar y te dedicas a tu emprendimiento, vas a tener un piano en la espalda diciéndote, esto tiene que dar pronto, esto tiene que dar pronto, si no, ¿con qué vas a pagar las cuentas? Pero si de alguna manera tienes cierta tranquilidad financiera por el salario que estás recibiendo, te da tiempo de concentrarte en la idea, en ir avanzando, en testearla. Si no tienes el tiempo suficiente, desde ahora asóciate con alguien que sí lo tenga y tú diriges y vas haciendo. Busca esos mecanismos, lo veíamos antes en los 6 pasos, para lograr que empiecen a pasar cosas. Si un emprendimiento va por el camino correcto, está pasando algo significativo máximo cada 2 semanas. Ponte esas metas. Yo sumando de pronto a lo que dice Diego y para no repetir, sí siento que, pues al igual que Diego, me gusta hacer un montón de cosas y salgo de la oficina y trato de seguir en ello, pero sí se vuelve importante también, digamos, que a veces uno no descansa también, pero sí compensarlo con otro tipo de buenos hábitos que permitan, digamos, que tener la energía suficiente. ¿A qué me refiero con eso? Pues sacar un tiempo para hacer ejercicio, que le sube a uno un montón la energía,
el tratar de alimentarse de la mejor manera, porque son cosas que a veces uno obvia, pero en el momento de que uno empieza en un ritmo tan dinámico, uno empieza con un cambio de hábitos que muchas veces no es muy bueno. Entonces empieza uno por falta de tiempo, pidamos un domicilio. Por falta de tiempo, estoy cansado, tomémonos un mega Red Bull. Estoy haciendo, entonces muchas veces esos hábitos terminan generando como un efecto rebote que nos termina haciendo sentir más cansados. Entonces, a veces por optimizar tiempo y comer mal, pues terminamos generando es un rebote. Entonces, sí, también aconsejarles eso, o sea, si van a entrar como a jornadas ya más largas, de dinámicas un poco más complejas y más largas, pues tratar de tener mejores hábitos que permitan que la energía se optimice muchísimo mejor. Gracias, Felipe, porque me hiciste acordar de algo súper interesante. Cuando yo iba a la oficina, salía 6:30 de la tarde, agarraba mi carro y me demoraba 45 minutos a mi casa, que eran 45 minutos absolutamente perdidos, inclusive llegaba cansado de mal humor a la casa sin querer hacer mucho más. Cambié el hábito por caminar. Y ahora, en lugar de demorarme 45 minutos en el carro, me demoro exactamente 1 hora caminando. Eso habla del tráfico de Bogotá, ¿sí? 1 hora me demoro caminando. Pero cuando yo estoy caminando, estoy generando un efecto fantástico. Les estoy seguro que a todos, a ustedes les ha pasado que tienen una idea, un problema que tienen que resolver y se meten a la ducha y lo resuelven. O se duermen y en el momento en que despiertan con la solución. Eso tiene que ver porque en los momentos de descanso o en la ducha de agua caliente se genera un efecto de dilatación de nuestras venas y eso permite, arterias y venas, y eso permite que la sangre fluya más fácilmente. Cuando la sangre fluye más fácilmente, me llega más oxígeno al cerebro y yo tengo mejor capacidad de análisis. Exactamente el mismo efecto lo tiene el caminar. Entonces, ¿ahora qué está pasando? Salgo, pongo un podcast, pongo un audio que me ayude, me esté entrenando en algo, estoy pensando en mi idea y después de 1 hora, cuando llego a casa, lo primero que quiero es ir a agarrar el computador porque a plasmar las 4, 5, 6 ideas que traía en el camino. Entonces, busquen esos pequeños cambios, cambien las cosas que los cansan por las cosas que le agregan. Y muy bueno que lo comentaste del tema del gimnasio y demás, porque eso me ayuda a generar esa circulación. Regalémosle mucho más oxígeno al cerebro, respiren profundamente, que el aire es gratis, me decía un amigo. Listo, Diego, nos queda la última pregunta que la escribió Juan y es, buenos días, ¿qué recomendaciones o tips darían para darle un buen camino a un emprendimiento y cuál sería la mejor manera de desarrollarlo? ¿Quieres contestarla? Como quieras, pues digamos que yo siento que lo que hemos dicho, pues lo primero y que ha sido quizás el énfasis de Diego es tener el objetivo claro. O sea, de que si yo tengo claro cuál es mi objetivo y hacia dónde quiero encaminar mi emprendimiento, también me va a servir mucho para orientarlo. Obviamente hay que tener en cuenta dos cosas y que normalmente estamos sometidos a dos tipos de emprendimiento. Algunos que son más por gusto, como le decía Diego, de que dices, tengo el conocimiento, me gusta esto, lo voy a hacer en mis tiempos libres, es una buena opción de tener unos ingresos extra, como otros emprendimientos que ya se ven como un modelo de vida y como una carrera a la cual quiero proyectar y dedicarle todo mi tiempo. Entonces, a partir de cómo tú veas tu emprendimiento, creo que también tienes que trazar esas metas y a partir de eso establecer un checklist de cosas que es necesario para desarrollarlo. Es decir, bueno, yo quiero hacer esto, ¿qué necesito? Esto, ¿cómo los voy cumpliendo? ¿Cuáles son mis plazos para cumplirlo? Y también tener listo, si no logro cumplir esto, ¿cómo voy a solucionarlo? ¿Cómo voy a lograr esto? O sea, si bien, como decía, digo, hay que tener un único plan ahí, jugársela por él, también hay que tener en cuenta que dentro de esos riesgos van a haber momentos que de pronto decimos, bueno, puede llegar a pasar esto, tengámoslo en cuenta. Entonces, no se llegó con que completamos y ya con eso creo que, si no estoy mal, Sofi ya nos hará cerrar porque estamos al ras. Sí, estamos al ras. No, pues nosotros encantados. Nos fascinaría estar hablando toda la mañana de este tipo de temas y yo creo que a Felipe y a mí se nos nota que cuando hablamos de emprendimiento, de innovación, nos apasionamos. Yo creo que hablan nuestras manos, hablan nuestros ojos y eso es bien importante, eso se les tiene que notar. Cuando ustedes tengan la capacidad de sentarse enfrente de un posible inversionista, de un posible socio, un amigo que quieren que trabajen con ustedes, si no se les nota el apasionamiento, no van a generar ese impacto que ustedes consiguen. Si no lo están sintiendo desde el fondo del corazón, desde las vísceras, como digo yo, seguramente no es la idea o no es el momento. Hay que dar un paso adicional antes de embarcarse en esta hermosa aventura que es emprender. Ay, no, muchísimas gracias. Entonces, Diego y Felipe, creo que fue súper, súper valiosa todos los consejos que compartieron desde su experiencia. Obviamente que
que pesa muchísimo más. Muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias a todos los que se conectaron por sus preguntas, por hacer más dinámica la charla. Bueno, igual la charla queda grabada, como les dijimos, para las personas que quizá no pudieron asistir, para que sepan que igual va a replicarse muchísimo más. A las personas que se inscribieron, no olviden llenar la encuesta que está en el chat, el link está en el chat, por favor, complétenla. Y bueno, no siendo más, muchísimas gracias a todos. Gracias, Diego y Felipe. Súper chévere la charla. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Encantados. Bueno, Que estén cualquier muy momento bien. encantado. Gracias. Muchas gracias. Claro Hasta que luego. sí. Chao, que estén bien. Disculpen, una pregunta. Sí, cuéntanos. Es que como en el formulario hay como viene el nombre del asistente, entonces, disculpa, yo te quería preguntar eso. ¿El nombre del asistente, perdóname? Sí, en la encuesta sale como que hay que poner el nombre del asistente, no sé, es que yo llegué un poquito tarde, entonces quería preguntar quién... Ah, no, perdón, no, ya entendí. Sí, creo que es tu nombre. Sí, perdóname, ya me acabo de dar cuenta. Muchas gracias, hasta luego. No, no te preocupes, dale.